Bueno, estamos aquí con Juan Carlos, estamos platicando un poco de lo que viene siendo los sensores de oxígeno, su funcionamiento, pero más que nada, ¿cómo vas a saber cuál es el sensor de oxígeno que está malo en tu carro? Supongamos que vas al AutoZone y que le ponen la computadora a tu carro. Entonces tú quieres arreglarlo por ti mismo y te dicen, ok señor, el sensor que usted necesita reemplazar es el sensor del banco 2, sensor 1. Lo que estamos platicando con Juan Carlos es que para saber cuál va a ser ese sensor, por ejemplo, este es un motor 5.4 de Ford. Esto normalmente camionetas o así llevan como 4 sensores de oxígeno. Para saber cuál es el banco 1 o banco 2, el banco 1 siempre va a ser donde está el cilindro 1. El cilindro 1 en Ford viene siendo cilindro 1, 2, 3 y 4. Y por el lado del chofer viene siendo 5, 6, 7, 8. El sensor 1 está de este lado, por lo tanto el banco 1 va a ser este y el banco 2 va a ser el otro lado. No es que el banco 2 va a ser el cilindro 2, porque como les digo, este es cilindro 1, 2, 3 y 4. Este es el banco 1 y el otro va a ser el banco 2. Hay otros motores como el de la Chevy, que el banco 1 viene siendo este. En este viene siendo cilindro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces el banco 1 va a ser este lado, el banco 2 obviamente va a ser el del otro lado. Si estamos diciendo, por ejemplo, en esta Ford, que me dicen, tiene malo el banco 2, sensor 2, por ejemplo, tú vas a saber que el lado donde está el cilindro 1 es este y el banco 2 vendría siendo el otro. Banco 1, donde está el cilindro 1 y banco 2 es el otro. Y para saber cuál es el sensor 1 y sensor 2, si dicen banco 2, sensor 1, viene siendo el sensor 1 los que están arriba, mayor conocidos como upstream. Upstream sensor, upstream oxygen sensor viene siendo el que está arriba y el downstream viene siendo el que está después del catalizador. Aquí sale el mofle, está el catalizador. Después del catalizador viene siendo el sensor 2, ya sea de cualquier lado, sensor 1 arriba, sensor 2 abajo. Si decimos banco 2, sensor 2 de Ford, este es el banco 2 y el sensor 2 va a ser el de abajo. Sensor 1, sensor 2. Cada vehículo tiene el orden diferente. Hay unos que vienen siendo 1, 2, 3, 4, como este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tienen que ver en cada vehículo, depende del que esté trabajando, cuál es el orden en el que empieza el cilindro 1 en su vehículo, para saber cuál es el banco 1 y cuál es el banco 2. Es muy importante saber eso cuando compran sensores, ya que muchas veces la gente cambia un sensor que no es y después andan batallando porque dicen, es que no me quedó la falla, ya los llevan al taller y sí lo pudieron haber arreglado, ya quitaron el sensor y todo, pero su error fue que no sabían exactamente cuál es el sensor que iban a cambiar. Él ahorita está dibujando varios tipos de motores. Aquí tiene su libreta, está anotando varios ejemplos de encendido. Él está anotando, por ejemplo, ¿este de qué es? Este es un Chevy 350. Este es una Chevy. ¿Este qué viene siendo? Un Chevy 150. Lo que estamos haciendo ahorita es que dibuje de Ford, de Chevy, Jeeps y de diferentes vehículos. Y ahorita le voy a decir, por ejemplo, que me encuentre los sensores. Dame banco 2, sensor 1, banco 2, sensor 2. Vamos a hacer diferentes ejemplos, ya que también cuando no tienes la seguridad de cuál es el sensor, puedes buscarlo en internet, como le está haciendo. Le digo, búscame el firing order de tal vehículo o el orden de encendido, y cuando buscas el orden de encendido vas a ver cuál es el banco 1 y banco 2 en tu vehículo. Si tienes dudas, como en este motor en B, como se les llama, en un motor en línea como él va a ser siempre 1, 2, 3, 4, y como les digo, normalmente estos simplemente te lleva el sensor de arriba y otro abajo, en estos no hay problema. Pero en este tipo de motores sí tienes que saber cuál es el banco 1, banco 2, porque si no vas a andar cambiando un sensor que no es el correcto. Es muy importante los sensores de oxígeno porque son los que le dicen a la computadora cómo está saliendo la mezcla. Cómo está trabajando el motor depende de si está saliendo muy pobre en gasolina, si está saliendo muy rico. Va a estar saliendo la mezcla por el mofle. El primer sensor que está aquí
va a decir cómo está saliendo en este lado de la cabeza los gases y si llevan mucha gasolina cruda o si la mezcla está bien. Dependiendo de eso, los sensores de oxígeno, aquí está uno antes del catalizador y puedes sentir el flujo que pasa por aquí, los gases cómo están saliendo, y el que está después también da información a la computadora de cómo van saliendo los gases. En base a eso, la computadora va a meter más gasolina o va a restringir la gasolina, va a ajustarse, depende a cómo estén saliendo los gases por el escape. Ahí también a veces es cuando sienten la obstrucción y te va a decir si el catalizador está tapado o que no está fluyendo bien los gases. Entonces, hay veces que me han traído carros que, por ejemplo, simplemente un lado del motor no está trabajando, y eso es porque muchas veces un sensor llega a estar en corto. Se pone en corto el sensor y todo el lado de un banco del motor, los 4 cilindros están fallando. Ahí sabes tú que no va a ser un inyector solamente, que no van a ser bobinas, porque todos están fallando y del otro lado todos están trabajando bien. Como les digo, muchas veces es una falla común de que un sensor de oxígeno lo tienes en corto. Cuando eso pasa y quieres ver si la falla viene de algún sensor, simplemente al desconectarlo te vas a dar cuenta, porque al desconectarlo en unos segundos, luego se va a regenerar bien el motor y vas a sentir que empieza a trabajar bien. Pues esa es una falla común a veces cuando un sensor está en corto. Fuera de eso, cuando no están en corto, un sensor a veces lo traes que te lo marca que no falla, que te lo marca que está fallando, y muchas veces no sientes la falla. Pero cuando un sensor se pone en corto, ahí sí empieza a haber problemas, porque ahí te empieza a meter mucha gasolina y, como les digo, suele pasar que los cuatro cilindros de un lado no te van a trabajar. Pues bueno, vamos aquí a seguir nosotros con las pruebas, practicando, y para que quede bien entendido ahorita cómo vamos a encontrar las locaciones de los sensores cuando llegue, por ejemplo, en el carro de él, que le llegue a fallar, él ya va a tener la habilidad solo de ir a comprar el sensor y saber cuál es el que tiene que reemplazar. Normalmente casi siempre son dados de la medida 7 octavos los que llevan los sensores de oxígeno. Hay veces que la computadora te va a marcar AF sensor, Air Fuel Sensor, así también te puede marcar refiriéndose al sensor de oxígeno. A veces te puede salir como un 0, un 2 sensor, O2 sensor, también así te puede salir y va a ser el sensor de oxígeno. Pues espero que haya quedado claro y nosotros seguimos aquí con las prácticas.